Y el tema de hoy precisamente es: Dios ama al dador alegre. El texto bíblico indicado está en 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada vez, hermanos, que hablamos sobre el dar, muchas veces algunos hermanos, por influencias del pasado o por influencias de algunos que no conocen qué es ser agradecido, se incomodan cuando escuchan sobre el tema de dar. En verdad, el que da se parece a Dios, porque Dios dio a su Hijo. Lo máximo de sí lo puso a la disposición de la raza humana, y ninguno puede verse como no beneficiado de parte de Él. Los creyentes entonces comprendemos y entendemos esa perspectiva divina a favor de nosotros. El trasfondo de estas palabras tiene que ver con un compromiso que en un momento la iglesia de Corinto había tomado, pero dadas algunas circunstancias y situaciones, ese compromiso o esa motivación estaba siendo relegada hasta el punto casi de desaparecer. No sé qué influencias tuvieron como para decrecer en ese compromiso. ¿Y cuál era el compromiso? Reunir una ofrenda y enviarla a los santos de Jerusalén. Ese era el compromiso. El apóstol San Pablo se había dado cuenta del estado, de la condición de la iglesia en Jerusalén. Y él le llama a los miembros de dicha congregación los santos de Jerusalén, que estaban pasando por una estrechez financiera. Y San Pablo entonces, como uno que tiene gratitud por lo de Jerusalén, aparte del indicativo de lo que representaba la ciudad de Jerusalén en el Antiguo Testamento, donde el salmista dice: oren por la paz de Jerusalén, ciudad que Dios ha escogido para hacer habitar su santo nombre. Él, desde ese compromiso, desde esa inspiración, dice: no podemos dejar abandonados o solos a los hermanos de Jerusalén. Y entonces él empezó a promover ofrendas y la iglesia de Corinto se comprometió. Y por la naturaleza humana, él estaba exonerando a una iglesia de las que él ministraba porque vivían en escasez, en estrechez. Era la iglesia de Macedonia. Ellos estaban pasando una crisis económica. Entonces dijo San Pablo: no los vamos a involucrar a ellos. Esto indicaba que tenían mejores condiciones económicas los de Corinto. Pero en súplica, la iglesia de Macedonia se expresa y le dice a Pablo: no nos deje fuera del proyecto, porque de nuestra pobreza ofrendaremos para los santos de Jerusalén. Eso desde luego estremeció las emociones de Pablo, y esa actitud ejemplar lo llevó a decirle a los hermanos de Corinto: ustedes hicieron una promesa, ustedes hicieron un compromiso, y quiero decirles
que como pastor no me vayan a defraudar, no me vayan a dejar solo, no vayan a permitir que aquellos que están en estrechez los supere a ustedes que están en abundancia si cabe. Y vea usted lo que hizo Pablo, quiso asegurarse, porque los de Macedonia iban a visitarles en Corinto. Y entonces dice Pablo: no quiero quedar mal como pastor de la iglesia en Corinto, no quiero quedar mal con los de Macedonia, porque ellos van a venir, nos van a visitar y vamos a reunir la colecta para llevarla a Jerusalén. Entonces envió a alguien a que fuera y concientizara a los hermanos para no quedar mal el día en que llegaran los de Macedonia. Para que usted tenga más amplitud al respecto, lea 2 Corintios capítulo 8. Ahora entonces viene el apóstol y les dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esa es la síntesis de todo lo que él está expresando, a fin de despertar esa claridad y esa conciencia en los hermanos, para que se dieran cuenta que Dios bendice al dador alegre. Ahora, ¿qué significa ser un dador alegre? Para ser un dador alegre se debe estar dispuesto a dar proporcionalmente. Los dadores alegres calculan cuánto deben dar, cuánto se puede esperar de sus manos como buenos mayordomos. Quien recibe muy buenos ingresos daría de mala gana si no diera más que alguien que solo tiene la 10ª parte de sus ingresos. Quien tiene pocos gastos y vive con pocos y no da más que otro que tiene una familia muy grande y grandes salidas de dinero, no puede decirse que dé alegremente. Evidentemente daría de mala gana si no da proporcionalmente. Mucho se habla en relación al diezmo y se dice que el diezmo es del Antiguo Testamento y para aquellos. Pero este es un deber cristiano que nadie debería cuestionar. Y si estamos haciendo esas comparaciones, pues los judíos que estaban según la ley, sin experimentar la bondad de Cristo como nosotros la experimentamos hoy, no solamente daban el diezmo, ellos tenían otra clasificación de ofrendas. Si usted va al Antiguo Testamento, se va a dar cuenta de la sumatoria que implicaría lo que les correspondía dar. Pero algo que tenía en ellos claridad era que el diezmo era su responsabilidad y su deber. Lo demás venían a ser sí ofrendas señaladas por Dios como algo que a Él le agradaría. Cuando estaba la cosecha, traigan de la cosecha, traigan ofrenda, traigan los primeros frutos. Cuando hayan pecado, traigan ofrenda de expiación y así por el estilo. Pero nosotros tenemos una ventaja. Como dije, ellos no conocían a Cristo y ellos se esforzaban por ser salvos a través de la obediencia a la ley. Pero la iglesia es salva por gracia. No nos cuesta nada el perdón y la salvación y el que estemos escritos en el libro de la vida. Le cuesta la sangre de Cristo y Jesús nos impone que seamos agradecidos porque hay una responsabilidad en nosotros, y es que así como alguien trajo el evangelio a nuestras vidas, nosotros tenemos que esforzarnos para que vayan otros con el evangelio y logren de esa manera el mismo beneficio que ya hemos obtenido nosotros, que es la salvación de nuestras almas.
Es extraño, y estoy usando algunas palabras del pastor Carlos Spurgeon hace 200 años. Y él dice: es extraño que en nuestro tiempo los seguidores de ídolos como los hindúes, y yo pongo ahí una expresión, yo pongo los mormones, den también esa proporción de sus ingresos, avergonzando así totalmente la falta de liberalidad de muchos que profesan ser seguidores de Cristo. Aquí en la ciudad, cuando se estaba edificando el santuario, que es bien representativo para Centroamérica, de los mormones, alguien me dijo, un miembro de nuestra congregación: mire, ¿qué cosa están haciendo ellos? ¿Cuánto costará ese lugar? Yo solamente dije en mi corazón que entienda que para promover la mentira y el engaño también Satanás utiliza los elementos y los recursos establecidos por el Señor. Porque el movimiento mormón es lo que es en el mundo, porque sus feligreses diezman y tienen muy bien sellado en su mente el valor del diezmo. Y todos sabemos en torno a quién gira el movimiento. No gira en torno a Jesús, gira en torno a José Smith, personaje que de alguna manera lo llevaron o se llevó a suplantar o a desear suplantar a Cristo. Pero ellos invierten, usted ve los templos de ellos, son uniformes, y ellos no es una inversión, y eso es lamentable en sí, no es una inversión propia de la comunidad de ese lugar, son de los recursos, de los bancos inmensos que ellos tienen, y envían esas sumas y esas cantidades para propagar el engaño y la mentira. ¿Por qué la iglesia en algún momento objeta ese deber y esa responsabilidad que forma parte del propósito de Dios para ministrar a los pecadores, para decirles: Jesús es el único que salva, Jesús es el único que salva, Jesús es el único que salva, y Él es el que fue establecido como Señor de señores y Rey de reyes? Ese es el mensaje que nos toca proclamar. Eso lo proclamaron y nos toca a nosotros proclamar. Así que un dador alegre debe dar proporcionalmente. No puede él dar tan poco comparable a lo que otros dan, dada la condición de sus ingresos, si cabe. En segundo lugar, para ser un dador alegre se requiere tener voluntad para dar. Si no hay voluntad, el creyente se disgusta, se molesta y siente como que lo están exprimiendo. No soy naranja, pastor. No soy limón, pastor. No soy toronja. No soy uva verde que están tratando como diferente a la uva madura, que no necesita. Pero un dador alegre no necesita que le pase el bisturí cualquiera para ver qué puede sacar. No, simplemente es una persona que ha experimentado o ha reconocido que la voluntad es tan importante en la vida del creyente, porque Dios se dio voluntariamente para nuestro propio beneficio y nosotros debemos de hacerlo voluntariamente. Que nadie se vea como exigido, que nadie se vea como impuesto, sino que debe de hacerlo por voluntad. Pero si alguien da porque le están presionando y ya no aguanta la presión, entonces él dice: voy a dar para callarlo, en fin. Cállese, pastor, aquí tiene lo que está pidiendo, ya no hable más de eso. No se trata de eso. Se trata de que por poco o mucho que sea lo que vamos a dar, lo demos con voluntad. En tercer lugar, un hombre que da a Dios alegremente ha trascendido el espíritu de un siervo
de un siervo o de un esclavo. Permítame leerlo literalmente. El esclavo, aquí está hablando porque en ese tiempo se hablaba mucho de la esclavitud. Entonces dice, el esclavo trae su ración que está obligado a pagar y la pone a los pies del capataz y continúa su camino en miseria. Pero el hijo amado, tan complacido de dar a su padre lo que puede, coloca su pequeña ofrenda en el tesoro de su padre en la medida de lo posible, sin ser observado por los hombres. Contempla la sonrisa del padre y continúa gozoso en su camino. Ustedes no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Por tanto, no deben dar ni hacer ninguna cosa para Dios como por compulsión, como si oyeran el viejo látigo mosaico chasqueando cerca de su oído. No puede actuar de esa manera. Usted es hijo, usted no es esclavo. Vuelvo, la ración que le toca dar al esclavo la da, pero se va siendo esclavo. Pero el hijo da y recibe recompensa como hijo. Sabe que todos los bienes del Padre le corresponden y está usufructuando de todos los bienes del Padre. Y yo quiero decirles enfáticamente, no hay creyente que no esté aprovechándose de Dios. Pensé que iba a decir amén. Tengo que decir cada persona, toda persona, pero particularmente todo creyente se está beneficiando del Padre, de Dios. Cuando está enfermo, muchas veces antes de ir donde el doctor o al doctor, ¿a quién acude primero? Está acudiendo a Dios y todavía dice, yo voy a ir al médico, pero al final yo sé que no es el médico, sino que Dios. Si tiene otra clase de necesidad o de problema, ha aprendido por la Biblia a buscar a Dios. Y todavía le dicen, ore usted porque a usted Dios le oye. Sabe que Dios oye y sabe que Dios recompensa y saben que Dios es bueno. Todos los que estamos aquí nos hemos beneficiado de Dios y de seguro queremos seguir siendo beneficiados por Dios. Y Dios es el dueño del oro y de la plata y Él la reparte a sus hijos como Él quiere. Entonces nosotros no debemos de tener espíritu de esclavo o de siervo. Nosotros debemos de tener espíritu de hijo porque somos hijos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Así dice la Biblia, así dice la palabra de Dios. Pero también un dador alegre es uno que da de todo corazón. Dos ejemplos. Primero el de Moisés, segundo el de David. Dios vino y le dijo a Moisés, Moisés, quiero que me construyas un tabernáculo. Lo primero que puede preguntársele a Dios, ¿y de dónde, Señor? Yo no soy el propietario de las cosas del pueblo. ¿Cómo, Señor? Pero Él le dijo, habla con el pueblo y dile al pueblo lo que yo te he ordenado. Y le dio una serie de instrucciones para obrar, para operar. Y cuando ya esto está en acción, dice la Biblia, Éxodo 38, versículo 13 en adelante, ellos recibieron de mano de Moisés las ofrendas que los israelitas habían traído para comenzar a hacer lo necesario para el culto del santuario. Mientras tanto, los israelitas seguían trayendo ofrenda voluntaria día tras día. Entonces los artesanos que estaban haciendo lo necesario para el santuario suspendieron su trabajo y fueron a decirle a Moisés, la gente está trayendo más de lo que se necesita para el trabajo que el Señor ordenó hacer. Moisés hizo correr por todo el campamento la voz de que ni hombres ni mujeres siguieran haciendo más labores como ofrendas para el santuario. Así que impidió que el pueblo siguiera trayendo ofrenda, pues no solo había material suficiente para llevar a cabo el trabajo, sino que sobraba. Los textos anteriores hablan de que el pueblo se movió y obró voluntariamente.
Dios ya de antemano había dado una serie de elementos cuando salieron de Egipto. Yo dije hace un tiempo aquí, y lo repito, Dios no le va a pedir nada a alguien que no le ha dado algo primero, sino que cuando Él pide es porque Él ya ha dado. Él no le va a pedir nada a nadie que no le haya dado Él algo. Entonces ahora cuando Moisés pregunta, ¿y cómo va a ser esto, Señor? Ve al pueblo. Humanamente, materialmente, pudo decir Moisés, tiene razón, Señor, si de Egipto hemos salido con manos llenas. Porque era tanto el problema que ya los egipcios estaban sufriendo, que apresuraron a los israelitas a salir. Y en eso de apresurarlos, todavía los acompañaron con materiales, oro, plata, cobre y un montón de cosas que pusieron en las manos de ellos. Apresúrense, tomen, aquí tienen, apresúrense, salgan de aquí. Porque las plagas eran torturantes. Así que Dios había puesto ya algo en las manos de ellos. Y el pueblo entendió con gratitud, y los artesanos le dijeron a Moisés, Moisés, no hallamos dónde poner todo. La meta la hemos superado, 11.300 tanto. Hermoso. Yo no estoy para decirle ya no traigan, porque la necesidad es mucha, pero bien. Dile al pueblo, dijeron los asistentes de Moisés, que ya no traigan más. Eso quedaría para otros eventos y para otras necesidades. El segundo caso es David. Ustedes recuerdan que él había decidido construir el templo. Y en vista de que él no lo iba a construir porque el Señor le razonó, me encanta la idea, el propósito lo acepto, pero será otro el que lo va a construir, va a ser tu hijo. Pero él quiso operar y quiso asegurarse de que la obra se hiciera, y para eso él aportó originalmente, apartó una suma que quedaría como herencia de sus hijos. Pero mientras el padre vive, el padre puede hacer lo que quiere con lo que posee. Que no se hagan los colochos los hijos. Todavía usted es dueño de lo que tiene. Los hijos se van a molestar conmigo. Entonces vino Dios y puso en el corazón de David que él apartara de su herencia, porque él iba a morir y su hijo era el que iba a construir. Ahora, el texto bíblico en primer libro de Crónicas 29:5 dice, y ahora, ¿quién quiere contribuir voluntariamente haciendo un donativo para el Señor? Entonces los jefes de familia, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de batallones y de compañías y los jefes de obras públicas del rey hicieron donativos voluntarios, dando para las obras del templo 165,000 kilos y 10,000 monedas de oro, 330,000 kilos de plata y cerca de 600,000 kilos de bronce y 3,300,000 kilos de hierro. Vamos adelante, versículo 16. Oh Señor, Dios nuestro, tuyas son y de ti han venido todas estas riquezas que hemos preparado para construir un templo a tu santo nombre. Yo sé, Dios mío, que tú examinas las conciencias y que te agrada la rectitud. Por eso, con recta intención te he ofrecido todo esto. Y ahora puedo ver con alegría que tu pueblo aquí reunido te ha presentado generosamente sus ofrendas. ¿Cuántos creen en la Biblia? Pocos, ¿verdad? Esta es la palabra de Dios. Y yo le estoy hablando de la palabra de Dios.
Y le estoy hablando de un tema que nace en Dios para nosotros. Yo sé que estamos en tristeza como nación en algún momento. Lo voy a decir de esa forma general. Por la contribución voluntaria que ya empezó a funcionar. Y que cualquiera está ya haciendo ajustes para que la factura no llegue muy elevada. Quizá va a quitarle el teléfono celular a su hijo, que ya tiene celular, tiene 6 meses y ya tiene celular. Y le va a decir a su hijo: disculpa, pero vamos a bajar la factura. Más de 9 millones de celulares hay en el país, en manos de los ciudadanos. Salió una cantidad de familias que tienen más de 2 celulares. Estamos hablando de líneas. Y sabe, eso ha preocupado. También a las asambleas de Dios como conferencia la pusieron en el número de los que tienen que contribuir voluntariamente. Así que nos han pedido a las asambleas de Dios que también demos nuestra contribución voluntaria. Cualquiera en algún momento estará haciendo o pensando lo que se dice que ha sido común en el hombre: ver cómo se reducen costos reales, no reales, y bajar la imposición. Pero esto que nos está ocurriendo, le voy a advertir en el nombre del Señor y con mucho cuidado: no busque deducir de sus diezmos y de sus ofrendas. No vea usted que en sus diezmos y ofrendas está la salida para que su presupuesto no se dañe. Ese va a ser el error más grande que usted va a cometer. Porque si usted no quiere ir a la cárcel, por eso va a dar esto. Y Dios no mete a nadie en la cárcel, dicen. No va a ir a la cárcel usted yo por no darle a Dios lo que le corresponde. Pero sí podrá ser que decrezca usted, que comiencen a aparecer factores inesperados. Porque Dios ama y Dios disciplina al que ama. Y si usted no quiere incursionar en una disciplina, no se vaya a atrever a querer responder a estas imposiciones con lo que a Dios le corresponde. Recíbalo como una amonestación pastoral en el buen sentido. No solucione su problema desobedeciendo a Dios, porque al final todo proviene de Dios. Y yo les estoy presentando una plataforma para que la gracia de Dios sea sobreabundante en ustedes. En ningún momento lo estamos haciendo pensando en una situación personal. Estoy hablando a favor de usted. San Pablo eso es lo que le hizo sentir a los de Corinto. Olvídense de mí. 1 Corintios 9, que se llama la defensa apostólica en cuanto a las finanzas, que surge también en el ambiente de Corinto. Y él, habiéndoles expresado todo, ahora viene y dice: ustedes hicieron un compromiso para el anexo. Ustedes hicieron un compromiso para la obra misionera. Yo quiero asegurarme que cuando los del banco vengan a cobrar, yo tenga ese dinero para pagar.
Yo tengo que asegurarme que los misioneros, cuando envían sus reportes, que no digan que no les ha llegado lo que le corresponde de nuestra parte. Estoy ya usando un lenguaje muy presente. Fácil es fallarle a Dios. Y yo quiero llamar su atención. Reaccionemos y no le fallemos al que nos da de comer día a día. No le fallemos. No le fallemos al que nos da el aliento. No le fallemos. No le fallemos en quien hemos puesto nuestra esperanza para el éxito y la victoria de nuestros hijos. Hay padres aquí que festejan los logros académicos de sus hijos, algunos siendo promocionados a otro nivel escolar u universitario y algunos otros egresando de la universidad. Leí de Marcela, al fin. Así fue. ¿Dónde estaba? ¿Verdad, Marcela? Felicidades por tu graduación. Ese es el logro de cualquier padre, es la bendición de cualquier padre. Pero junto con estos logros, padres, hagan que sus hijos amen al Señor y progresen y se desarrollen en Dios, porque la mejor herencia que usted dejará a sus hijos será el conocimiento pleno de la gracia de Jesucristo. ¿De qué servirán los éxitos y los logros que en el mundo se obtengan y se pierde el alma? Es interesante que reconozcamos al Señor y que aquello que corresponde a su obra lo hagamos generosa y voluntariamente, porque Dios ama al dador alegre. De palmas al Señor.